Que Dios les bendiga nuevamente. Como les decía, esta es la cuarta clase del curso Introducción al Nuevo Testamento. Hoy, jueves 24 de junio del año 2021, tenemos a bien para la clase del día de hoy dos actividades. La primera es la clase correspondiente del día de hoy, de la unidad número 4. He preparado unas diapositivas y eso es lo que vamos a ver en estos 3-4 minutos. Luego vamos a iniciar ya con las presentaciones y o exposiciones que ustedes tendrán a bien presentar en este momento en relación al libro o al personaje que les correspondió según fue la asignación, ¿verdad? Que se hizo a través de la ruleta y vamos a hacer eso. Entonces, para iniciar, me confirman, por favor, si ven mi pantalla y si se ve bien. Sí. Sí. Muchas Sí se gracias. ve. Sí. Entonces, he preparado estas diapositivas con propósito de la unidad número 4, que es de la clase del día de hoy. Hice un resumen de toda esta unidad y vamos a presentar únicamente estas diapositivas para que no quede en blanco la clase del día de hoy y la tarea correspondiente de esta unidad, es decir, para la última semana. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento pasaron alrededor de 480 años y este periodo se conoce como el periodo del silencio profético. Cuando se termina el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, hasta Mateo, ¿verdad? Hasta Mateo, pasaron aproximadamente 480 años y es conocido como el periodo del silencio profético, como también es el periodo intertestamentario, que precisamente es el curso que viene a continuación a este. Ya tenemos al catedrático y la dosificación del curso ya para empezar la próxima semana. Entonces van a conocer de lleno qué fue lo que pasó en estos 480 años del periodo intertestamentario. Se escribieron por lo menos 14 libros que no cumplen con los requisitos del canon y son llamados apócrifos. Estos 14 libros apócrifos, o quiere decir escondidos u ocultos, se adicionan al Antiguo Testamento en las Biblias católicas, mas no en las Biblias que tienen en práctica la Iglesia Evangélica. El término oculto tiene que ver también con el origen gnóstico de muchos de estos libros, especialmente los escritos después del 150, después de Jesucristo. ¿Por qué se rechazan estos libros apócrifos? Porque nunca fueron aceptados por los judíos, porque no hay evidencia de que fueran aceptados por Jesús y sus apóstoles, porque contienen historias elaboradas y se contradicen, ¿verdad? Que revelan inmediatamente que no están en el mismo nivel de la Escritura Sagrada y porque siempre ha habido dudas sobre su autenticidad. El canon del Nuevo Testamento, pues ustedes ya saben, tenemos 4 libros de los Evangelios, tenemos un libro histórico que es los Hechos, 13 epístolas de Pablo, de Romanos hasta Filemón, las epístolas generales de Hebreos hasta Judas y Profecía, que es un libro del Apocalipsis. El canon del Nuevo Testamento es autoridad. Desde el comienzo la Iglesia usó tanto el Antiguo como el Nuevo como la Escritura inspirada por Dios. Para determinar el canon del Nuevo Testamento se usaron estos criterios. Si el autor era un apóstol o si alguien conectado íntimamente con ellos, si era reconocido por una iglesia o que la iglesia los recomendara también,
y por consiguiente, si se conformaba a la sana doctrina, y el concepto sana doctrina quiere decir la doctrina que predicaban los apóstoles. La aceptación y uso en congregaciones ortodoxas acerca de estos libros fueron eventualmente canonizados, llevados así una autoridad inherente que los ponía sobre las iglesias. Es decir, los libros fueron utilizados en una fecha temprana en varias partes del Imperio Romano, con la excepción de Hebreo, Santiago, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Todos estos libros del Nuevo Testamento fueron reconocidos como apostólicos y autoritativos porque se sujetaban, ¿verdad?, a la sana doctrina que predicaban los apóstoles. La consistencia doctrinal que tenían estos libros, la iglesia había luchado contra las herejías de los gnósticos e ebionitas. Los gnósticos intentaban combinar el cristianismo con las filosofías helenistas y paganas. Querían que el cristianismo fuera aceptable para los intelectuales. También enseñaba que la salvación se alcanzaba a través de la comunicación de algún conocimiento escondido o secreto, el cual podía ser revelado por medio de una contraseña secreta. Esto es un acto ritual o una doctrina acerca del comienzo del mundo o la relación del espíritu a lo material. Según estos libros que debían de ser seleccionados como canónicos, la meta del hombre era escapar del mundo, que era considerado como malo. Todo lo material es malo porque es imperfecto y entonces un Dios bueno no podía haber creado el mundo. Esto eran doctrinas que practicaban los ebionistas. La creación material vino de algún poder inferior que era opuesto hacia Dios. Negaban la encarnación de Cristo, que era la carne mala. Algunos tomaban la posición de que dado que la carne es mala y que no puede escapar de ella, el cristiano está en libertad de participar en actividades inmorales que no afectan al espíritu. El espíritu escapará finalmente de la carne. Estos eran doctrinas helenistas que se practicaban anteriormente, sin embargo, contradecían a los escritos originales del pues una vergüenza la va a pasar usted, no yo. El origen apostólico de estos libros, voy a poner en silencio porque veo que alguien tiene activado su micrófono. Muy bien. Entonces, estos libros, para seleccionarse en el Nuevo Testamento, en el canon correspondiente, tenían que ser inspirados, ¿verdad? La prueba final para la canonización fue la inspiración. Los libros elegidos dieron evidencia de ser inspirados divinamente y de ser autoritativos. El Espíritu Santo guió a la iglesia en el discernimiento entre los escritos genuinos y espurios, es decir, los escritos falsificados. Por eso es en el Nuevo, así como en el Antiguo Testamento, hay libros apócrifos que fueron incluidos en la Iglesia Católica, pero que no en la Iglesia Evangélica, porque no hay inspiración en ellos. De igual manera, en el Nuevo Testamento hubieron muchos libros que no fueron seleccionados para entrar al canon bíblico del Nuevo Testamento porque era lo que les decían las diapositivas anteriores. Le daban prioridad, ¿verdad?, a la encarnación a la reencarnación de Cristo, le daban prioridad a que podían hacer actos inmorales y así sucesivamente, lo que dicen las diapositivas anteriores, que no estaban dentro del canon, que no estaban dentro de lo que profesaban los apóstoles, entonces no fueron considerados como inspirados. Tenemos varios acerca de estos, por ejemplo, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas el Iscariote, tenemos el Evangelio del helenista Marcos, tenemos varios escritos que se conocen en el Nuevo Testamento, pero nunca superaron lo que se necesitaba para ser considerado dentro del canon. Entonces, la autoridad que deben de tener estos libros, desde muy temprano en la vida de la iglesia ya existían originales y copias de las cartas de Pablo y de los evangelios. A estos
Se fueron añadiendo los otros escritos, las cartas de Juan, Pedro, Santiago y Judas, terminando con tercera epístola de Juan y el Apocalipsis, que fueron los últimos dos en escribirse entre los años aproximadamente 95 y 96 después de Cristo. La carta de Santiago, la segunda carta de Pedro y el Apocalipsis de Juan fueron los más lentamente aceptados por las iglesias cristianas, pero ya para el año 160 figuraban dentro del canon. Un fragmento de un documento conocido como el canon moratorio nos da esta evidencia de que fueron reconocidos. Esta lista publicada por Atanasio sobre el canon bíblico, que se fijó en el año 367, fueron reconocidos y también como inspirados, ¿verdad?, por Dios a través del Espíritu Santo. Como hemos visto, estos libros ya eran reconocidos como tales y muchos de ellos desde el siglo II y III, desde el 140 a 280 después de Cristo. El canon del Nuevo Testamento no fue fijado por ningún concilio o iglesia, sino que fue formado por los libros aceptados por la iglesia cristiana en general. No podemos decirlos que el canon bíblico fue hecho por la iglesia católica porque entonces ellos hubieran tenido la autoridad de estos escritos. Sin embargo, se cree y se confiesa que fue hecha por toda la iglesia en general, es decir, la iglesia universal de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Los manuscritos antiguos de la Biblia, existen más de 4,000 manuscritos griegos del Nuevo Testamento, 8,000, ¿verdad?, evidencias o fragmentos de la Vulgata Latina, que es la traducción al latín de la Biblia, y al menos 1,000 de otras versiones. Además, existen 1,700 fragmentos del Antiguo Testamento en hebreo y 350 copias de la Septuaginta. Es decir, ¿verdad?, estos 70 o 72 escritores que tradujeron al griego el Antiguo Testamento. Estas son las citas bíblicas de los patriarcas de la iglesia que hacen mención acerca de sus escritos. Por ejemplo, Justino Mártir hace referencia a 268 citas de los evangelios, 6 referencias de las epístolas generales. Ireneo, 1,038 citas de los evangelios, 65 citas del Apocalipsis. Clemente, Orígenes, Tertuliano, Hipólito y Eusebio, ¿verdad? Ustedes saben que a través de la historia Eusebio fue un gran historiador después del nacimiento de Jesucristo en la iglesia primitiva. Él se considera como uno de los historiadores más prominentes hasta en la actualidad, que se consultan sus escritos. Entonces, él, dentro de los escritos que tiene, hace referencia a 3,258 pasajes de los evangelios acerca de eventos que ocurrieron, y esto hace un total, ¿verdad?, de estas investigaciones de más de 36,289 citas bíblicas. Entonces, hace referencia de que todo lo que pasó en los relatos del Nuevo Testamento es cierto. Esta es la cronología del canon del Nuevo Testamento. Es un resumen, ¿no? Después del año 30 después de Jesucristo, los escritos de Santiago, Marcos, Mateo, Lucas, las cartas de Pablo, bajo qué periodo fueron, y los últimos, ¿verdad?, que fueron las cartas de Juan y el Apocalipsis. Este es un resumen más que todo de las fechas, en el año 30 después de Jesucristo, ¿verdad?, fue la crucifixión. Las fechas sugeridas varían desde el año 27 al año 33. Luego, en el año 34 después de Jesucristo fue la conversión de Pablo. Del año 41 al 44 fue la muerte de Santiago y Herodes Agripa I y la prisión de Pedro. Y así sucesivamente del año 46 a 48, del año 49, del año 50 y 52, el segundo viaje misionero de Pablo. Del año 53 al año 57 fue el tercer viaje misionero de Pablo. 3 años pasó en Éfeso, ¿se recuerdan? Ustedes ya estudiaron estos viajes en el curso anterior. El año 58 después de Cristo fue el regreso de Pablo a Jerusalén y su arresto. Del año 58 al 60
prisión de Pablo y los juicios en Cesarea hasta que Festo llegó a ser procurador en el año 60. Del año 60 al 62 después de Jesucristo fue prisión de Pablo en Roma. Del año 64 fue el incendio de Roma por Nerón. El año 66 al 70, ¿se recuerdan? La rebelión judía contra Roma. En el año 70, la destrucción de Jerusalén y el templo, la persecución de los judíos por los romanos y la muerte de muchos cristianos. Del año 81 al 96, gobierno de Domiciano, durante el cual los cristianos fueron perseguidos severamente, y quizás Juan, ¿verdad?, escribió el Apocalipsis en este tiempo para animar a los cristianos. El origen de los escritos. Hay dos eventos que enfatizaron la necesidad de relatos escritos de la vida y enseñanzas de Jesús. Número uno fue la muerte de los apóstoles. Amenazó con destruir la fuente de las enseñanzas auténticas. Es decir, ¿por qué es que tenemos ahora nosotros los escritos de los evangelios y las cartas paulinas y los escritos posteriores? Uno, porque al morir los apóstoles, ¿cómo iba a quedar la evidencia de lo que ellos vieron? Ajá, entonces eso puede ser una pregunta de examen, ¿verdad? ¿Cuáles eran las razones por las cuales se escribieron los evangelios? Era porque la muerte de los apóstoles podían destruir la fuente de las enseñanzas auténticas. Y dos, la difusión del evangelio a los gentiles, quienes no tenían un trasfondo del Antiguo Testamento y requería una enseñanza permanente y autoritativa. En el sermón de Pedro en Pentecostés se encuentra un ejemplo primitivo del mensaje que predicaban los apóstoles. Uno, que Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Dos, con su venida se han cumplido las profecías mesiánicas y ha amanecido la nueva era. Tres, es el descendiente prometido de David, aprobado por Dios por sus obras y maravillas poderosas. Número 4, Él regresará para juzgar a la humanidad y para consumar su reino. Y número 5, la salvación es por la fe en su nombre. Ese mensaje apostólico estaba basado en las enseñanzas y en las actividades de Jesús. Y dentro de la presentación que ya está subida en la plataforma está el origen de todos los escritos, el origen de Mateo, Marcos, Lucas, el Evangelio de Juan, los Hechos de los Apóstoles. Está un resumen didáctico de lo que refiere todo el escrito, ¿verdad? Las cartas paulinas, las epístolas generales y también Apocalipsis. No lo vamos a leer ni que haya en clase, porque ese es el motivo de la presentación del día de hoy, las exposiciones que ustedes van a enriquecer seguramente todo este curso al ir de libro en libro. Entonces, vamos a parar la grabación debido a que no vamos a grabar las presentaciones de ustedes, únicamente era como recordar la clase del día de hoy para que quede grabada en la plataforma. La tarea correspondiente para esta semana de la unidad 4 es hacer un cuestionario de la presentación que ustedes acaban de ver. La presentación ya está en la plataforma y deben de hacer un cuestionario así como lo han estado haciendo en las lecciones anteriores, que es de 15 preguntas, y subirlo en el espacio que dice clase 4. Entonces ahí lo adjuntan y tienen hasta un día antes de que inicie el siguiente curso para poder adjuntar esta tarea. En relación al examen final, ya no va a tener un valor de 50 puntos, sino que va a tener un valor de 25 puntos, debido a que el trabajo escrito y la exposición tienen un valor total de 25 puntos, 10 puntos vale el trabajo escrito y 15 puntos vale su exposición. Entonces solo nos quedan 25 puntos netos que consolidar y lo van a hacer realizando contestando, ¿verdad?, un cuestionario dentro de la plataforma. Entonces, este cuestionario va a aparecer allí y les van a salir las preguntas y ustedes van a ir contestando, porque seguramente van a estar bien atentos. Ustedes, ¿de dónde voy a sacar estas preguntas? Es del material. Y como ustedes
ya han elaborado cuestionario de todas las unidades, entonces no van a estudiar mayor cosa, solo lo que ustedes mismos, porque de ahí voy a sacar las preguntas. Entonces, es un cuestionario que les va a aparecer en la plataforma. Les voy a escribir en el grupo de WhatsApp en el día y la hora en que se va a habilitar. Entonces usted puede, ¿verdad? En el temor y temblor de Dios pueden tener, ¿verdad? A la mano alguna ayuda que ustedes consideren que les puede servir, ¿verdad? Para contestar este cuestionario. Pero mientras menos ayudas tengan, mucho que mejor. Entonces, yo les voy a avisar el día en que se les va a habilitar y ustedes pues tendrán a bien que prepararse, ¿verdad? Para contestar este cuestionario. Ahí en la plataforma va a estar habilitado y va a tener un total de 25 puntos para que se acumulen los 50 puntos del examen. Entonces, vamos a parar la grabación. Que Dios les bendiga y continuamos con las exposiciones.